continuar con nuestra serie en la carta de los Gálatas. Vamos al capítulo 2 de la carta de los Gálatas y vamos a leerlo desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Si no tiene nada que se le impida, les invito a que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 2, 11 al 21. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer a la ley, la misma ley me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción, porque es hermosa. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra con detenimiento y que podamos encontrar en ella, Señor, nuestras vidas. Podamos encontrar en ellas la salvación que tú has prometido. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a examinar nuestras vidas, que nos ayudes a escudriñar nuestros corazones y que podamos alinearnos a tu palabra el día de hoy. Padre, te ruego que utilices mis palabras, Señor, aunque imperfectas y débiles, Señor. Utilices mi voz, Señor, para proclamar tu poderosa palabra, para que aquellos que aún no te conocen puedan venir a salvación y para que los creyentes que están aquí puedan ser convencidos por tu palabra de entregarse a ti para la gloria de tu nombre. Te damos el honor y la gloria. Glorifícate en esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, aunque leímos todo el pasaje del capítulo 2, me costaba mucho eh, recortarlo, porque es todo un solo argumento que está presentando Pablo. Entonces lo que voy a hacer es que el día de hoy vamos a dar una parte de este pasaje. Vamos a hablar acerca de lo que dice Pablo desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Y la otra semana, Dios mediante, estaríamos hablando del versículo 17 hasta el versículo 21. Hoy lo que me quiero enfocar es en la discusión que vieron que está entre Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces, para comenzar este tiempo, yo les pido, les ruego que
Presten mucha atención para que no se pierdan todo el hilo de este mensaje. Amén. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez han escuchado esta frase. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. ¿La han escuchado alguna vez? Porque dicen amén, eso no es amén. Tienen que decir, sí, la he escuchado. Sí, sí, la hemos escuchado, ¿verdad? Esta frase surge de muchas personas que piensan que para ser cristianos tenemos que tener un historial impecable en nuestras vidas. Este tipo de personas son las que dicen, mira, ve, míralo a él, ve. Antes era bebedor de trago, amanecía con nosotros en la fiesta y ahora, y qué santo, y qué evangélico. ¿Verdad? O también dice, mira, ve, antes ella era la que vacilaba con Raimundo y todo el mundo y ahora, mira, y que la santa, que yendo a la iglesia, ¿verdad? Así nos dice el mundo. Ese es el tipo de acusaciones que mucha gente tiene contra los cristianos. Y a ellos deberíamos responderle lo siguiente. Sí, es verdad lo que dices, la iglesia está llena de hipócritas y hay espacio para uno más. Así hay que decirles. Sí, sí, tú también deberías entrar también para que el Señor haga la obra en tu vida. Y ese es el tipo de hipocresía de la cual la gente nos acusa, pero en otro sentido, la Biblia sí nos llama a prestar atención en la forma en que vivimos, ya que podemos comprometer el mensaje del Evangelio al vivir hipócritamente. En cierto sentido, la Biblia sí nos llama a prestar atención. Y eso es lo que está ocurriendo en el relato de Pablo, que está aquí en la carta a los Gálatas. La hipocresía que estaba viviendo Pedro estaba comprometiendo el mensaje del Evangelio y en su error arrastró, dice ahí, a muchos. Y cuando se dio esta, esta actitud de Pedro y esta actitud de todas estas personas que comenzaron a sentarse en otro lado, separándose de los gentiles, cuando digo gentiles son los no judíos, cuando se separaron de los no judíos para compartir la comida, ellos estaban creando una división en la iglesia que Dios había comprado con la sangre de su Hijo. Entonces Pablo relata este incidente no para avergonzar a Pedro, sino para mostrarle a los Gálatas que el mensaje que él está predicando no se debe en ningún momento modificar, ni siquiera por nuestra propia manera de vivir, hipócrita, por nuestro comportamiento que no es congruente con la palabra. Pablo les predicaba, mira, solamente al creer en Cristo Jesús y su obra terminada en la cruz es que podemos ser declarados justos delante de Dios y no por hacer obras de la ley, como insistían los judaizantes. Pero les tengo que decir algo. Esta historia se ha repetido y se vuelve a repetir constantemente en la iglesia cuando la hipocresía llega a estar en medio de nosotros. Al igual que Pedro, ninguno de nosotros está exento de caer en la hipocresía. Y este es el problema que quiero que ustedes se mediten. Cuando somos hipócritas, podemos comprometer la verdad del mensaje del Evangelio. Por eso el mensaje que les traigo el día de hoy es el siguiente. Debemos preservar la verdad del Evangelio de ser opacada por nuestra hipocresía. Voy a repetirlo. Debemos preservar la verdad del Evangelio de ser opacada por nuestra hipocresía. Y esto lo hacemos de dos maneras, que van a ser los dos puntos de los cuales hoy les vengo a hablar. La primera manera es viviendo vidas congruentes con el Evangelio. Y eso vamos a ver del versículo 11 al 13. Y la segunda es exhortándonos unos a otros en la verdad del Evangelio. Entonces, en esto consiste el mensaje que hoy el Señor nos quiere compartir. Entonces, para que podamos ver esto con más detalle, vamos a leer nuevamente lo que dice el versículo 11 al 13, para ver este punto de viviendo vidas congruentes con el Evangelio. Voy a leer de nuevo para ustedes.
Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, mira lo que hacía Pedro. Comía con quienes, con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión, es decir, en guardar la ley de Moisés. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Entonces, para poder entender este escenario debemos entender lo que cultural y teológicamente estaba ocurriendo aquí. Si bien en la ley de Moisés no había ninguna prohibición, cuando digo la ley de Moisés me refiero al antiguo pacto, al Antiguo Testamento, no había ninguna prohibición de que los judíos no interactuaran con los gentiles. La ley del Señor sí establecía de que ellos tenían una cierta comida que los gentiles no le veían ningún problema. Vamos a ir a nuestras Biblias, a Levíticos 11, y vamos a pegar una leída un poquito extensa, pero es para que entiendan también como el contexto de todo lo que está ocurriendo aquí. Levíticos 11, del 1 al 10. Y vamos a ver un listado que le dice aquí el Señor que los judíos no podían comer. ¿Ya lo tenemos? Levíticos 11, del 1 al 10. Dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, que todos los animales de la tierra, perdón, de todos los animales de la tierra, estos son los que puedes usar para alimento. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas. Sin embargo, no puedes comer los siguientes animales que tienen las pezuñas partidas o que rumian, pero no ambas cosas. El camello rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es ceremonialmente impuro para ti. El damán rumia, pero no tiene pezuñas partidas, por lo tanto es impuro. La liebre rumia, pero no tiene pezuñas partidas, así que es impura. El cerdo tiene pezuñas partidas de manera pareja, pero no rumia, también es impuro. No puedes comer la carne de estos animales, ni siquiera tocar el cadáver. Son ceremonialmente impuros para ti. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tengan aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en algunas en aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. Siempre serán detestables para ti. Nunca deberás comer su carne, ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas es detestable para ti. Y ahí sí sigue el capítulo. Prácticamente los judíos no pueden comer ni cerdo, ni mariscos, ni toda esa comida rica que tú y yo disfrutamos el día de hoy. Gracias a Dios, Cristo me ha libertado y puedo comer eso. Pero esto hacía que los judíos limitaran su interacción con los gentiles. Culturalmente, ellos evitaban ir a visitarlos en sus casas, porque ¿qué le iban a ofrecer? Cosas de pronto como estas. Iban a encontrar una cazuela de marisco, ¿verdad? Y comer con ellos, porque tenían esas creencias, podía generar un conflicto. Entonces los judíos evitaban ir a las casas de los gentiles para no transgredir la ley. Para ellos era más importante mantener esa distinción entre los que viven bajo la ley y los paganos gentiles que comen y que practican cosas que no es conforme a la ley. Pero aquí hay un problema, hermanos. En este escenario que yo les estoy contando, había un problema y es que Pedro había conocido el Evangelio. Eso era respetable o era
entendible, por así decirlo, entre los judíos. Pero Pedro había conocido a Cristo y el Evangelio. Y Pedro estuvo con Jesús cuando en Marcos 7:19, por ejemplo, Jesús declara limpio todos los alimentos. Él dice que lo que contamina al hombre no es la comida que ingiere, sino lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca. En el libro de Hechos, Pedro es la primera persona que se levanta y predica. Y cuando él predica, no le está predicando solamente a judíos. Dice que le estaba predicando a gentiles también en ese momento. Que habían egipcios, habían árabes, había gente de todas las nacionalidades. Porque Pedro había entendido que la salvación también había llegado a los gentiles. Pedro ya había tenido una revelación también en Hechos 10, en donde él estaba en una azotea y él veía una sábana que venía del cielo y veía todos los animales impuros que vimos ahorita en la ley, y él escuchó una voz del Señor que le decía, mata y come. ¿Se han escuchado alguna vez esa? Entonces Pedro dijo, no, porque esos animales son impuros. Y le dice el Señor, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y con esto el Señor le estaba afirmando a Pedro de que ya los gentiles podían ser parte del pueblo del Señor a través de su obra. De hecho, en Hechos 11:3, Pedro nos dice que él ya había entrado a una casa gentil y había comido con ellos. Incluso usted ha estado pendiente a nuestra serie y se va a dar cuenta de que Pedro estuvo en reuniones con Pablo donde Pablo le expresaba el evangelio que él predicaba. Si quieren, vamos allá a Gálatas 1:18. Vamos a recordar porque ya esto lo hemos visto en estos días. Gálatas 1:18 se nos dice que luego de 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Eso lo está diciendo Pablo. En Gálatas 2:2 y el 3, mira lo que dice. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo y durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos con los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Y si quieren vamos al 2:9. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban con su tarea con los judíos. O sea, con todo esto yo quiero demostrarles que Pedro ya conocía el Evangelio. Pedro ya había entendido la salvación. Pedro ya sabía que Dios había cambiado la historia a través del sacrificio de Cristo, porque Él, Jesús, había cumplido la ley de Moisés perfectamente para que ya sean judíos o gentiles, con creer en la obra de Cristo, pudieran ser declarados justos delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, Pedro está actuando de una forma incongruente. De hecho, si ustedes analizaron el texto que leímos, dice que antes de que llegaran los amigos de Santiago, él comía con los gentiles y no había ningún problema. Pero cuando vinieron estos judíos que venían de la iglesia, al que venían de parte de Santiago, dice allí, él se sintió intimidado. Él tenía miedo de la crítica de aquellos que insistían en que había que guardar la ley. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Como tenía miedo a los hombres, se apartó de los hermanos gentiles y comenzó a solamente andar con los judíos creyentes. Imagínense. El problema no era solamente eso. Pedro estaba equivocado, pero con su error dice que fue un mal ejemplo y muchas personas también siguieron su mal ejemplo. Mira lo que dice en el versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron ¿qué cosa? La hipocresía de Pedro. Quiero que ustedes vean esto, porque lo que él está haciendo es hipocresía. Pablo no tiene pelos en la lengua en decirlo. Es una hipocresía.
E incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. De pronto no sabes quién es Bernabé, pero quiero decirte que Bernabé se la pasó viajando con Pablo a muchos lugares gentiles, muchos lugares donde no habían judíos, predicándoles a ellos la salvación, predicándoles a ellos que ellos podían ser salvos con creer solamente en Jesús y no guardando la ley. Pero Bernabé también fue arrastrado. Lo que estaba haciendo Pedro era, como dicen algunas versiones, de condenar. Porque con su actuar, estaba dando un mensaje opuesto a lo que él decía creer. Era un hipócrita. Pedro podía haber tenido muy claro tal vez el mensaje del Evangelio en su mente, pero su vida estaba dando un mensaje incongruente con el Evangelio que decía creer. Él estaba desaprobando el Evangelio con el que él hacía. Y quiero con esto ir al punto que quiero transmitir. Cuando vivimos vidas que no se alinean al mensaje del Evangelio que decimos creer, nos volvemos hipócritas. Y esta hipocresía hace que el Evangelio de Cristo, que lo hermoso y grandioso que es nuestro Salvador, sea opacado a la vista de las demás personas. Cuando nosotros somos hipócritas en nuestra forma de vivir, somos tropiezos para la gente de la iglesia, para los hermanos en la fe. Y también somos tropiezos para que el mundo pueda venir y conocer al Salvador. ¿Están dándose cuenta de lo grave que es esto? Iglesia, no podemos ser hipócritas. Porque cuando vivimos hipócritamente, el mundo no va a conocer al Salvador por nuestro mal testimonio. Gente de acá a la iglesia que está aprendiendo apenas, cuando te vean a ti hablar con groserías, actuar de formas indebidas, les van a decir, bueno, mira, aquí no es que son cristianos. ¿Qué diferencia hay entre estas personas y la gente que está afuera? En realidad, ¿es verdad ese mensaje que ellos predican? Creo que el mundo puede tener algo de razón cuando nos dice que somos hipócritas cuando nuestras vidas dan un mensaje opuesto al que decimos creer. ¿Me estoy haciendo entender? Se lo quiero decir con otros ejemplos para ver si tal vez esto le ayuda. Cuando decimos que somos cristianos, que solamente hay salvación en Cristo, la gente puede decir que somos hipócritas cuando decimos ese tipo de cosas, pero cuando estamos en problemas, buscamos ayuda de la Virgencita, buscamos ayuda con el santero, buscamos ayuda con la bruja del barrio, buscamos ayuda o dirección con el horóscopo. ¿Han conocido ese tipo de gente cristiana que hace ese tipo de cosas? Hipócritas. Somos hipócritas cuando decimos que somos cristianos, pero nuestro Dios es el dinero. Y hacemos y decimos cualquier cosa pecaminosa por conseguir. Somos hipócritas cuando decimos que somos cristianos, pero somos tramulleros en nuestro trabajo. Cuando somos tramulleros en nuestros estudios. Somos hipócritas cuando decimos que somos cristianos, pero le somos infieles a nuestra pareja. O cuando murmuramos de nuestros propios hermanos en la fe. Eso es lo terrible, que entre nosotros, como cristianos, nos criticamos entre nosotros con gente del mundo. Y la gente del mundo dice, oye, imagínate, y eso que son cristianos. Somos hipócritas, estamos manchando el mensaje del Evangelio. Somos hipócritas cuando le decimos al mundo que es necesario creer en Cristo y hacer también buenas obras para ser salvos. Y eso lo hacemos muchas veces con nuestras vidas porque no están alineadas al mensaje del Evangelio. Y nuevamente les digo, el problema de todo esto es que el Evangelio de Cristo para la gente se vuelve despreciable. Cristo se convierte
en un Dios más de un panteón de dioses que la gente cree. Para ellos, tu religión es tu verdad. Como yo puedo tener mi verdad, como otras personas pueden tener tu verdad, porque no ven una vida congruente con lo que tú dices creer. Por esto, mis hermanos, yo me dirijo aquí a los que son creyentes, a los cristianos. Vive una vida congruente con el mensaje del Evangelio. Vive una vida coherente. Esta es la única forma en cómo Cristo puede ser glorificado, en cómo el Evangelio puede ser preservado entre las personas que nos rodean. Examina seriamente tu corazón. ¿En qué área de tu vida tú estás siendo un hipócrita? Porque no solamente tú vas a estar equivocado, sino que con tu mal ejemplo vas a arrastrar a muchos. Y no tienes que pensar necesariamente en toda la gente de tu trabajo, pero puedes empezar por tu pareja. Cuando yo estoy equivocado, viviendo hipócritamente, yo puedo arrastrar a mi pareja a que siga mi hipocresía, a mis hijos para que crean un evangelio falso, aún a tus hermanos en la fe, cuando somos hipócritas. Les podemos vender el mensaje de que ellos pueden vivir ofendiendo a Dios sin que no haya ningún problema. Esto es de mucho cuidado, hermanos. Y tal vez tú dices, bueno, ese es el ejemplo de esta gente, pero no creo que eso me pase a mí. No te creas inmune de caer en la hipocresía. ¿Sabes quiénes son las personas que cayeron en hipocresía aquí? Creyentes. Y no cualquier creyente. Pedro. ¿Alguna vez ustedes se han dedicado a estudiar la vida de Pedro? Te voy a dar un resumen de la vida de Pedro. Pedro caminó sobre las aguas con Jesús. Pedro sanó a enfermos e hizo milagros sorprendentes. Pedro vio a Jesús resucitado entre los muertos. Pedro estaba allí con Pablo cuando Pablo estaba enseñando el evangelio que predicaba. Y si él cayó en hipocresía, ¿qué se espera de nosotros? También tienes el ejemplo de Bernabé que les dije. Predicaba con Pablo el mismo mensaje del evangelio, estaba cerca de Pablo, de las enseñanzas de Pablo, y cayó en hipocresía. Si ellos cayeron, no te creas inmune. Y todo esto se debe porque nuestro corazón es pecaminoso. La palabra del Señor dice que no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Entonces nosotros podemos deslizarnos, resbalarnos y actuar hipócritamente muchas veces. Por eso, si estás actuando hipócritamente, si te has examinado ahorita y dices, estoy siendo hipócrita en esta parte, arrepiéntete delante del Señor el día de hoy, para que el mensaje del Evangelio no sea opacado. Le digo esto a las personas que viven incluso con no creyentes en sus casas. ¿Sabes? Como cristianos, Jesús nos dice que debemos llevar una cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle todos los días. Y eso va a implicar que a veces cuando tenemos discusiones en nuestra casa, los no creyentes tal vez nos pueden decir unas cuantas vulgaridades, pero de nuestros labios no puede salir eso. Esa es la guerra del cristiano. Porque tal vez ellos digan todo eso, pero ellos saben que están perdidos en sus pecados. Pero cuando nosotros nos comportamos así como ellos, ¿saben que dicen? Mira, ve, y que cristiano. Si es que voy a ir a la iglesia, pasé como esa persona, corrupto que es. Y eso es tropiezo. Entonces les recuerdo el mensaje que les estoy predicando. Debemos preservar la verdad del Evangelio de ser opacada por nuestra hipocresía. Y ya vimos la primera manera, viviendo vidas congruentes con el Evangelio. Pero ahora, nuestro segundo punto es exhortándonos unos a otros en la verdad del Evangelio. Esa es la otra forma. Y me llama la atención, para llegar a este punto, cómo se nos dice que Pablo no dejó sucumbir a su hermano en el error de la manera en cómo lo hizo. Vamos al versículo 11 del capítulo 2. Mira lo que dice. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, ¿qué hizo Pablo?
Tuve que, ¿qué? Que enfrentarlo. ¿Y cómo lo hizo? Cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Mira, Pablo es un hermano maduro y él ama verdaderamente a Cristo, él ama verdaderamente a sus hermanos y por esto él no ignora la situación. Él no la pasó por alto. De hecho, no se puso a chismear, a hablar a las espaldas de Pedro, sino que lo enfrentó ¿qué? Cara a cara, personalmente y sin rodeos. Eso es lo que hace un hermano maduro en la fe. No nos deja sucumbir en el error. El versículo 14, mira lo que dice. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Mira, Pablo no fue a Pedro porque había tenido un sueño la otra noche donde parecía que él estaba como pecando o porque alguien mal le dijo, o sea, no era algo como supuesto de él. Él vio que ellos no seguían la verdad. Y aquí hay un principio para que tú aprendas a confrontar. Nosotros no confrontamos porque sencillamente siento algo que no está bien. Había una clara evidencia. Pablo lo vio. Él vio este pecado, no era un supuesto, así que se dirigió a Pedro y lo hizo delante de todos los demás que estaban siguiendo el engaño de Pedro. En el caso que estamos viendo aquí, Pedro estaba actuando mal de forma visible. Su pecado era público y por eso necesitaba una reprensión pública. En Mateo 18, ustedes lo pueden leer en casa, del 15 al 18, se nos dice cómo nosotros debemos exhortar al hermano. Nosotros, el primer paso es ir a esa persona y hablarle en privado. Si no nos escucha, buscamos entonces dos o tres testigos, hablamos con el hermano y si no nos escucha, lo presentamos a la iglesia. Ese es el proceso normal. Pero a veces el pecado es tan serio y es tan público que tiene que ser tratado de inmediato. Y el pecado de Pedro tenía graves consecuencias públicas. Por eso es que Pablo tuvo que lidiar con eso inmediatamente y públicamente, porque lo que estaba haciendo Pedro era comprometer, les repito, el verdadero evangelio con su actuar hipócrita. Entonces, estamos viendo todo lo que hace un hermano maduro en la fe. Y Pablo le señala puntualmente en qué estaba errado. Mira, Pablo no le dijo a él, mira, ve, hay algo que está mal en ti. No sé lo que es, pero yo lo siento en mi corazón, que hay algo que está mal en ti. ¿A quién le puede ayudar eso a ustedes? Cuando, por ejemplo, te dicen, lo que pasa es que tú eres orgulloso. Ajá, ¿y cómo soy orgulloso? No, no sé, pero tú eres orgulloso. Ahorita mismo no me acuerdo de nada, pero tú eres orgulloso. O sea, ¿cómo me ayudan en eso? En ninguna manera. Pablo le mostró específicamente el área donde estaba siendo hipócrita. Mira, tú eres judío, dejaste a un lado las leyes, vive como un gentil y ahora estás haciendo que los gentiles coman y actúen como judíos. Hipócrita. Entonces, Pablo le señala exactamente cuál es el área donde él está fallando. Pero también hay algo que Pablo hace. Le recuerda el mensaje del Evangelio. Pablo le dice lo siguiente. Mira, vamos al 15 al 16. Estos versículos son claves para todo esto. Dice así. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios. ¿Por qué? La fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley. Pues, mire lo que dice Pablo, grábese esas frases. Jamás será declarado justo ante Dios nadie mediante la obediencia a la ley. Entonces,
Pablo le está diciendo a Pedro, tú y yo sabemos este mensaje del Evangelio, que nadie puede ser justificado delante de Dios por obedecer los mandamientos de la ley, sino por creer en Cristo. Entonces voy a explicar esto con más detalle, porque esto es lo que se conoce como la doctrina de la justificación por la fe. Entonces quiero que me presten mucha atención, porque usted ha escuchado esta expresión que yo he dicho varias veces, leyendo incluso el texto, ser declarados justos ante Dios. En otras Biblias dice ser justificado delante de Dios. Entonces voy a explicar en qué consiste esto. La palabra justificado viene del verbo justificar, el cual se refiere a el veredicto legal de Dios de decir que alguien no es culpable en el día del juicio. Voy a decirlo nuevamente. Es como si Dios, no como si Dios, es Dios siendo el juez de todo el universo a quien toda persona va a venir a rendir cuentas. Él dice, tú eres justificado, por lo cual tú no eres culpable. No vas a recibir el juicio que merecen tus pecados. Entonces, es el veredicto legal de Dios, que nadie puede alterar, que Dios dice, tú no eres culpable. Con esto yo quiero enseguida hablarles de algo que dice la Biblia. La Biblia dice que va a venir un día de juicio, cuando Dios va a llamar a todas las personas que han existido durante toda la historia, las que estén vivas y las que hayan muerto. Todos serán resucitados para venir delante de Dios. Y todos van a rendir cuentas de sus malas acciones, de sus malas obras. Esto es lo que se conoce como el tribunal de Dios, donde todo ser humano vendrá para ser juzgado delante de él. Si hay alguien culpable, la palabra dice que él lo arrojará a un lugar de tormento eterno llamado el infierno. Pero todos aquellos que han sido justificados, la palabra dice que ellos no experimentarán el castigo eterno, sino que van a recibir toda una eternidad viviendo en gozo, en paz, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin muerte y especialmente en la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, que vendrá un día de juicio. Ese día está cerca. El día del juicio se acerca. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos ser justificados para estar ese día delante de Dios y no ser arrojados al lado del infierno? Pablo le recuerda a Pedro que el Evangelio declara que nadie jamás será justificado por guardar las obras de la ley. Porque ninguno de nosotros puede. Nosotros somos pecadores. Y solamente piensen en el mandamiento que dice la palabra del Señor, no dirás falsos testimonios. Piensen en ese mandamiento. ¿Quién de ustedes nunca ha transgredido ese mandamiento desde que eran niños? De pronto habrá alguno que dirá, no, yo nunca he dicho mentiras porque me he encontrado gente que dice eso. Hay otro mandamiento que dice, no codiciarás. ¿Quién de aquí nunca en su vida, nunca, ni cuando está viendo Instagram, ni TikTok, ni Facebook, ha codiciado algo de otra persona? Ninguno hemos cumplido la ley de Dios perfectamente. Hay un mandamiento que dice, honrarás a padre y a madre. Cuando ustedes estaban niños, nunca desobedecieron a sus padres. Ninguno de nosotros ha podido guardar la ley. Por eso es que nadie puede ser justificado por la ley. Necesitamos que Dios nos salve. Y el Evangelio dice que las personas pueden ser justificadas al poner su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Pedro. Pedro, tú sabes que la gente no es justificada ya por guardar la ley como lo hacían los judíos, sino por la fe
en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que está en juego y Pablo lo que hace es recordarle el Evangelio a Pedro y a todos los que estaban con él en ese momento. Y les digo algo, esta exhortación tuvo éxito, porque podemos ver con certeza de que Pedro no persistió creyendo o actuando de esta manera. Aunque el texto no lo dice allí de forma explícita, tenemos dos cartas de Pedro en la Biblia donde él explica el Evangelio y está completamente de acuerdo con lo que está Pablo diciendo acá. De hecho, se nos dice en una de esas cartas que Pedro respeta a Pablo diciéndole, miran, presten atención a lo que dice Pablo. El Señor le da una sabiduría extraordinaria. Incluso Pedro persevera tanto en el Evangelio que dice la tradición que él murió crucificado al revés, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor murió. Pedro fue afirmado, fue alineado, porque un hermano le exhortó de esta manera, como le estaba diciendo. Y queridos amigos, es lo que yo he querido decirle todo este tiempo. Necesitamos guardarnos de la hipocresía para no opacar el mensaje del Evangelio. Y tenemos que estar pendientes de nosotros, pero también debemos cuidar a nuestros hermanos exhortándoles. Porque hay puntos ciegos en cada uno de nosotros. No sé si ustedes saben lo que es un punto ciego. Yo pues tengo carro por la gracia de Dios. En mis retrovisores yo puedo ver lo que está ocurriendo atrás. Pero todo carro tiene un punto ciego. Hay partes de ese retrovisor que no me cubren todo lo que está ocurriendo atrás. Por eso, en muchas ocasiones he visto, oye, esa moto no la vi en ningún retrovisor. Esto mismo quiero que ustedes piensen que así funciona nuestras vidas. A veces nosotros tenemos puntos ciegos. Creemos que estamos de maravilla. Creemos que somos, lo mejor dicho, los más santos de esta iglesia. Pero es porque no te estás dando cuenta de algo que otro hermano sí te está dando cuenta. Y que el Señor puede usar para hacerte ver las cosas. En la Biblia se nos dice en muchas partes que debemos exhortarnos los unos a los otros para no desviarnos. Y te puedo contar un poco acerca de cómo eso me ha servido a mí. Yo soy el producto de muchos hermanos y hermanas que han tenido el amor y el cuidado de exhortarme cuando mi vida está actuando hipócritamente. Yo sigo siendo débil, yo sigo siendo necesitado de hermanos que vengan y me digan, hermano, te pasaste en esto. Hermano, a la luz de la palabra, lo que tú dijiste aquí no estuvo bien. Hermanos, ustedes también necesitan personas que les exhorten. Así que yo creo que esto debe decirnos muchas cosas ya para terminar. Como cristianos, como creyentes que hacemos parte de esta iglesia, yo te digo algo, no ignores a tu hermano o a tu hermana cuando está viviendo una vida que es incongruente con el Evangelio. No lo ignores. Mira cómo Pablo nos modela. Él confronta la situación, él le muestra evidencias claras, él le recuerda a Pedro el Evangelio. No es complicado. ¿Es difícil? Sí, porque tú no quieres incomodarte. Tú no quieres que la persona te diga, pues no me parece lo que estás diciendo. ¿Quién quiere sentirse rechazado? Nadie. Pero es lo que el Señor nos manda hacer. El deseo de Pablo no era avergonzar a Pedro. El deseo de Pablo era ganárselo de vuelta. Ganarlo de vuelta a él y a los demás creyentes a la verdad del Evangelio. Por eso cuando te acerques a exhortar, tu motivación no debe ser ir a regañar, ir a pelear, ir a desquitarte porque él un día te exhortó y ahora tú quieres exhortarlo a él. No, debemos hacerlos para ganar nuestro hermano, para la gloria de Cristo, porque lo amamos. Y porque cuando ese hermano vive de forma incongruente, está opacando el mensaje del Evangelio. Así que si hay alguien que sabe que está en una situación así, hoy aquí,
te invito a que ores y que imites el ejemplo de Pablo, que te le acerques con amor y ternura y que le digas, hermano o hermana, en estos detalles yo quiero mostrártelo, con evidencias. No es decir, es que tú me caes mal. No, tú hiciste esto. Y te recuerdo lo que dice la palabra, te recuerdo lo que dice el Evangelio al respecto. Porque cuando estás acercándote a un hermano, quiero recordarte que ese hermano o esa hermana fue comprada con la sangre del Hijo de Dios. Es, para Dios es la niña de sus ojos. Así que debemos considerarlo y hacer las cosas con respeto, con amor, pero con verdad. Como sucedió con Pedro, acepta la corrección cuando un hermano o una hermana te exhorta. Como sucedió con Pedro, sé humilde cuando alguien viene hacia ti y te demuestra con claridad que estás en pecado. Como te digo, la Biblia nos dice que nuestros corazones son engañosos, así que no debería sorprenderte que en algún momento tu corazón te haya engañado. Tú y yo somos pecadores, así que no debería sorprendernos que alguien nos diga, mira, ve, en este momento tú fuiste grosero. Yo nunca en mi vida he sido grosero y jamás llegaré a ser grosero. Mentira, el pecado te tiene engañado. A veces el pecado nos hace reaccionar groseramente. Si no, péguele al que tiene adelante un manotón en la cabeza para que vea cómo va a reaccionar. No va a decir, oh, hermano, ¿qué pasó? O sea, no va a decir algo como eso. Es porque somos una masa de pecado, hermano. Así que no nos deberíamos sorprender si alguien nos dice algo y está en lo correcto. Si te sirve de consuelo, te digo que aquí todos somos obras en construcción. No hay ninguno que sea perfecto ya. Dios dice de que Él nos está perfeccionando todos los días hasta que venga Cristo Jesús. Así que si alguien te ha exhortado el día de hoy o en esta semana, no te pongas rabioso. Si lo ha hecho a la luz de la palabra, delante de Dios, no te marees, como dicen por acá. Arrepiéntete de tu pecado, porque esa es una sana conciencia de quiénes somos. Pero ahora, y con esto ya voy terminando, me dirijo a mis amigos y a mis amigas que saben que no son creyentes, que están aquí. Mira, te ruego, te exhorto a que creas en el único mensaje, la única manera en como Dios ha establecido que las personas pecadoras puedan ser declaradas justas. ¿Sabes qué es lo opuesto a ser justificado? Lo opuesto a ser justificado es estar condenado. Ningún ser humano, como lo dije ahorita, va a ser hallado justo delante de Dios en el día del juicio por haber guardado la ley de Dios, porque ninguno puede. Todos estamos tan dañados por nuestro pecado y pecamos en tantas maneras que no tenemos escapatoria. Mira, hay un mandamiento. Es el mandamiento más importante de la Biblia. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jesús. El mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Hay alguien aquí que me pueda decir, yo he guardado ese mandamiento todos los días de mi vida, las 24 horas del día? Culpable. Somos culpables. No hay nadie. El único que ha guardado ese mandamiento es Cristo. Y Jesús, esta es la buena noticia de la salvación. Jesús dice que si crees en Él, que es el verdadero justo, Él te va a justificar. Tú vas a ser visto delante de Dios como alguien justo para siempre. Una vez eres justificado para siempre. Así que te invito, querido amigo, querida amiga, que pongas tu fe en Cristo Jesús, que es el único que te puede dar salvación. Amén. Así que con esto, hermanos, les recuerdo, debemos preservar la verdad del Evangelio
de ser opacada por nuestra hipocresía. Les he demostrado que ninguno está exento de caer en hipocresía. Y por eso debemos cuidarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros en la verdad del Evangelio. Yo le ruego al Señor que Él utilice este mensaje y que Él obre en sus corazones el día de hoy. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por esa salvación tan hermosa que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias porque tú has establecido en tu palabra que la forma en cómo los pecadores pueden ser llamados a salvación, que pueden recibir la justificación, es al poner su fe en Cristo Jesús, en su obra perfecta, en su obra terminada en la cruz. Yo te ruego que aquellos que no han creído este mensaje puedan hoy entenderlo y aferrarse al Salvador el día de hoy, puedan poner su confianza en Jesús. Pero también te ruego por la iglesia local. Te ruego por cada uno de mis hermanos aquí que están actuando hipócritamente, que están viviendo una vida incongruente con el mensaje del Evangelio. Hazles ver, Señor, lo equivocado que están delante de ti. Señor, te pido que nos ayudes a vivir vidas íntegras. Que el nombre tuyo, que el Evangelio tuyo no sea opacado delante de este mundo por nuestro mal andar delante de ti. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no ser tropiezo, incluso para la iglesia que has comprado con sangre. Ayúdanos, Señor, a creer correctamente el Evangelio y a vivir correctamente el Evangelio. No queremos ser personas hipócritas, porque a ti no te agrada la hipocresía. Tú nunca has sido un hipócrita. Tu palabra dice que tú eres luz y que en ti no hay tinieblas. Señor, que esas tinieblas no sean halladas en nosotros. Padre, te pido, te ruego que purifiques a tu iglesia el día de hoy por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te invito, hermanos, que nos pongamos de